Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Macario? Buenas tardes. Hola, soy Violeta Huerta. El Instituto Electoral está trabajando en cambiar los límites de los distritos, supuestamente para mejorar la representación de los mexiquenses. Y sobre este tema queremos tratar porque si es importante o no es importante que se haga esta medida, ¿no? Así es, actualmente la conformación distrital electoral pues tiene ya muchísimos años, ha sido muy criticada porque evidentemente hay mucha inequidad entre un distrito y otro en el Estado de México, que finalmente es lo que define cómo estará la representación de los diputados locales en este caso. Así que, bueno, la oposición ha buscado hacer cambios y ha habido alguna resistencia también por parte de autoridades. Así que, bueno, vamos a ver primero las entrevistas y después a comentar el tema. Es un proceso normal de ajuste de acuerdo con criterios poblacionales, socioeconómicos, demográficos. Es un proceso normal que no tiene una intención de favorecer o perjudicar a ningún partido o a ninguna región, sino responder al criterio también de cómo ha ido evolucionando la población en el Estado de México. No está en el planteamiento, de hecho, de ampliar el número de distritos. Son 45 los que tiene considerada nuestra Constitución, más 30 de representación proporcional, conforman los 75 diputados de la legislatura mexiquense. Ese planteamiento no está establecido. Hay una iniciativa, sí, para reducir los diputados de representación proporcional, pero esta todavía no se ha dictaminado. El tema, respetamos que está en manos del IEM y esperamos que le alcance el tiempo, pero por razones técnicas, fundamentalmente, esperamos que alcance a salir en oportunidad para aplicarse. Tiene una fecha límite que es el 2 de enero y estaremos muy al pendiente de lo que el Instituto Electoral del Estado de México resuelva y lo respetaremos como diputados al 100%. El principal es que pudiera tener por primera vez representantes populares acordes a la votación que cada uno de los distritos representa. No olvidemos que, por ejemplo, hoy en día tenemos algunos distritos conurbados que un diputado necesita 80,000, 70,000 votos para ganar, y hay unos distritos rurales donde el representante popular que obtiene 20,000 votos ya es en automático diputado. Entonces esa disparidad creo que no es buena, no refleja una representación proporcional del electorado en el Estado de México. De manifestarlo tal y cual es, en esta ocasión que era la oportunidad que teníamos esta legislatura de atender este tema, no lo hicimos porque la mayoría priista no le conviene, porque muchos de estos distritos donde él estuvo ganando son donde se ganan con muy pocos votos. Ya no saben, esta legislatura es un hecho. Ya inició el proceso electoral del próximo año. A mí me parece que acá habrá que hacer una revisión muy seria y sobre todo, más allá de la revisión seria, pues ver las ventajas y desventajas que se puede implicar al respecto, ¿no? Sobre todo para los ciudadanos, porque muchas veces, y hay que decirlo así, sobre todo los ciudadanos se quejan de que los diputados no acudimos con ellos, ¿no? Pues evidentemente el tener un distrito súper amplio también, sobre todo geográficamente, y posibilitaría esa posibilidad, pero digo que más allá del estudio técnico revisemos las ventajas y desventajas que esto pudiese implicar, ¿no? Creo que es favorable, me parece que es un tema que ya está muy trillado, que tiene muchísimo tiempo y debería ya echarse a andar para que todos podamos tener elementos y tomar definiciones al respecto. Si observamos que los 45 distritos electorales ya han sido rebasados por la forma natural de crecimiento poblacional, me parece que sería muy oportuno, muy saludable apostarle a una nueva redistribución, a una nueva conformación precisamente de los distritos electorales y que seguramente llevaría a una reasignación de municipios y obviamente de la población que le corresponde, sin pensar, ojalá que no suceda este escenario, pero sin pensar en los botines que puede representar cada uno de estos distritos electorales para los partidos políticos. ¿Por qué? Porque hay municipios, hay que decirlo, hay municipios que han ido creciendo de manera muy abrupta. Y hay otros municipios en los que se ha ido, hay que entender, por ejemplo, el fenómeno de la migración. Hay municipios que ya su población prácticamente está quedándose desierta. Aquí de lo que tratamos de examinar y analizar es si es importante, si es urgente, si es útil para la sociedad, para la población en general, que se haga esta medida, que se tomen, que se cambien los límites de los distritos de una ciudad a otra. Una calle puede quedar en otro distrito que no pertenecía, sobre todo en las grandes como Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca mismo, ¿no? Y es lo que fuimos a ver. Y por la propia explicación que nosotros dimos, quizás ustedes percibieron que es un tema como que no interesa mucho a la sociedad. Así es, como vemos también los especialistas en académico nos menciona que sería sano porque llevamos muchos años con esta conformación.
Es decir, que existe, las principales críticas son que existe demasiada inequidad, porque por un lado están municipios como Ecatepec y Nezahualcóyotl, que aun cuando tienen varios distritos, que pueden llegar a tener 5, en el caso de Toluca solamente hay 2, por ejemplo, bueno, ahí la conformación es distinta porque es un gran número de electores, pero por otro lado hay algunos conformados por municipios, por ejemplo, del norte, como Acambay, Atlacomulco, que se requiere un número reducido de votos para ganar. Y entonces aquí se habla de que, bueno, el PRI se resiste a hacer un cambio de la conformación distrital porque le conviene tener ciertos distritos que son su voto duro para sacar de ahí diputados que por supuesto tienen apenas un número bajísimo de votos en relación con los que puede tener alguien del Valle de México. Lo de la inequidad indiscutiblemente es una cuestión verificable, probable, porque hay distritos que tienen más de 400,000 electores y hay algunos que tienen 70,000, o sea, una disparidad terrible, ¿no? Pero lo que habría que examinar y quizá vale la pena es si cambiar esto, si hacerlo más reducido en cuanto al número de votantes, va a beneficiar, va a impactar benéficamente pues a la representatividad, al desempeño de los diputados, o simplemente es una medida burocrática para quizás pues dar la impresión de que ya se igualó todo, ¿no? Así es, también evidentemente aquí pues los partidos van analizando cuáles son las ventajas y desventajas que van viendo en cada proceso electoral. La oposición se ha dado cuenta de que en algunas zonas esto beneficia al PRI porque hay evidentemente algunos municipios y distritos donde se vota con mayor frecuencia por el revolucionario institucional. Entonces, PAN y PRD están apostando a que con una redemarcación ellos podrían también tener mayores diputados. Quizás sería saludable este cambio en este sentido, pero lo que yo sostengo es que la calidad de la representatividad, de la propia representación y del quehacer legislativo no va a modificarse porque se cambien los distritos, los límites de los distritos. Esto es un problema diferente a eso. Entonces, y quizás eso por eso a la gente no le importa mucho, ¿no? Que si cambian un distrito, lo parten en 2 o lo que sea. Lo que sí también es cierto es que esto no da lugar a más distritos, son los mismos. Y los partidos políticos, los políticos sí quisieran que hubiera más distritos porque hay más chamba, ¿no? Evidentemente, sí, puede haber un poco de confusión. Apenas, bueno, ayer acaba de haber un fallo en el Tribunal Electoral donde se impugnaron algunos lineamientos. Había un artículo transitorio donde se señalaba que la redemarcación se tendría que hacer para el proceso electoral que inicia ya el 2 de enero, para que en julio los mexiquenses elijan diputados locales y federales y, bueno, integrantes de ayuntamientos. Sin embargo, los magistrados consideraron que no tiene que aplicar para este proceso, lo cual sin duda va a generar que esta redemarcación se vuelva a trazar. Ya tiene muchos años, en una de las últimas reformas electorales se había establecido que a partir del último censo del INEGI, que iba a ser en el 2010, se tenía que hacer ya la redemarcación. Los partidos no cumplieron, bueno, en este caso el Instituto Electoral no cumplió con esto y lo ha venido retrasando. Ahora se habla de que esto podría generar falta de certidumbre, confusión entre la gente, y que, bueno, lo mejor es no hacerlo ante la cercanía ya de las elecciones. Sí, la confusión se podría derivar del hecho de que si usted vota en un determinado distrito, a lo mejor con el cambio para el próximo ya no le corresponde ese, le corresponde otro, ¿no? Pero yo siento que en términos sustantivos, en cuanto a la democracia, no afecta a gran cosa eso, y tampoco afecta la cuestión del desempeño de los diputados. Los diputados pueden ser buenos o malos con este distrito, con la nueva, con lo que sea, y el problema de fondo que tiene el Poder Legislativo es que no todos los diputados trabajan al parejo y con eficacia y con dedicación, a pesar de que todos ganan lo mismo, mucho por cierto. Entonces, hemos insistido mucho en eso aquí y no se ha resuelto. Muchas comisiones no trabajan todas, y de las que trabajan también no todos los diputados participan de igual manera. Tú lo sabes bien porque tú conoces la fuente legislativa, la cubres hace años, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, hay bastante inequidad ahí también en cuanto a trabajo, pero bueno, también ya vimos la opinión del especialista. Él menciona que sería sano hacer esta redemarcación porque nos habla de que finalmente pues la conformación ya ha sido rebasada por la población, y es cierto, ha habido un crecimiento exponencial más en unas zonas que en otras, y quizá por eso sí tendría que hacerse, pero evidentemente que aquí también los partidos se han retrasado mucho. Bueno, en este caso le toca al Instituto Electoral, pero todos sabemos también que deriva de las negociaciones que haga todas las fuerzas políticas. Debieron haberlo hecho después de las elecciones del 2009, pero bueno, como han estado inmersos en elecciones de gobernador y en estar ahí peleando diferentes cuestiones, la verdad es que dejaron el tema de lado y ahora lo quieren retomar ya pues
5 para las 12 prácticamente. Sí, había por ahí incluso intención de crear más distritos, de tal manera que hubiera cuando menos 300.000 habitantes 300.000 votantes por distrito. Y esto, desde luego, ahí hay un interés también de los partidos y de los políticos, porque si se crean más distritos, pues hay más posibilidad de colocarse y de ser diputado que con los que son. Así es, porque bueno, son 45 distritos, pero existen 75 diputados, ya que 45 son electos en las urnas, el resto son de representación proporcional, que se tienen que definir a través tanto de los votos que hayan obtenido como de la lista que haya establecido cada partido político. Evidentemente, bueno, este tema seguramente va a seguir dando de qué hablar, porque la oposición seguramente va a insistir y va a reprochar que no se haga la redemarcación. Y por otro lado, bueno, parece que las autoridades electorales ya están dando por hecho que por lo pronto para el 2012 no va a haber cambios. Sí, yo creo que los tiempos se les vienen encima, como siempre, no se hacen las cosas a tiempo y ya después cuando se pasan los plazos legales, porque hay plazo legal para que tengan vigencia las modificaciones de las leyes, entonces pues ya no se hacen, ¿no? Así es, entonces lo más seguro es que vayamos a las urnas el próximo 1 de julio con la distribución y conformación actual de distritos que existen sin ningún cambio. Sí, el elector debe despreocuparse, no va a tener ningún problema de confusión. Efectivamente, los que se van a preocupar seguramente son los propios partidos, pero bueno, vamos a un corte y regresamos.